Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió su nombre, es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando esta gran fiesta, ¿verdad?, de San Juan Bautista, el nacimiento de San Juan Bautista. Y fíjense, queridos amigos, cómo termina esta palabra del Señor, el Evangelio. Dice, vivió en los lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Entonces, todo profeta, como aquí Juan el Bautista, recordemos que es la finalización, Juan el Bautista, del Antiguo Testamento, de las promesas de Dios para con su pueblo, y el inicio del Nuevo Testamento, es decir, nos introduce hacia la presentación, el precursor, justamente del Mesías, del Salvador, de Jesús. Entonces, cuando estamos dando un paso, queridos amigos, siempre nosotros tenemos que primero discernir. Yay purula ñane acá, discernimiento heise, entonces yay cuá, va epalón y poná, va epalón y vaya. Aupea la ñande, entonces, ñande apitu uñe, upeare con la ñande, ya el ayagua, pues allá calcular, ñamo ingebe ñane apitu ume, y comenzar a reflexionar. Upea ese ñamindu eso quiere decir reflexionar, poquitito a poquitito, pero dándonos cuenta para hacer un buen discernimiento, porque siempre vamos a descubrir lo que está bien y lo que está mal, y el profeta justamente, en este sentido, como Juan el Bautista, nos va a ayudar siempre a discernir. Siempre nos va a ayudar a discernir como todo profeta en los acontecimientos cotidianos. Es decir, que ñandé, la yaheshano hina, yaicuano hina peñande, yaro yerurea ñandé, a imitación de Juan el Bautista, no vamos a esperar, entre comillas, vamos a decir, un discernimiento milagroso. Este día se cosa pues de algo, añe pues no haya por lo que sea, porque se me abrieron los ojos, apello pau pepe. No. El discernimiento verdaderamente consiste en un pensar, entender, saber, caminar. Por eso es un discernimiento que nos lleva, queridos amigos, en el día a día, en lo cotidiano, paso a paso. Eso es lo que nos propone hoy Juan el Bautista como profeta. ¿Para qué? Y para que entendamos cuál es el paso de Dios. Vaya pa peñan de yara ojasajina peñan de recoerupi. Vaya pa peñan de yara ojasajina peñan de atiguasurupi, es decir, por nuestra propia comunidad. Y aquí es donde vamos a descubrir, ¿verdad?, su presencia. Y esto es lo que vamos haciendo poco a poco. Entonces, ustedes se dan cuenta que Juan el Bautista mismo, ya va cumpliendo incluso su misión profética, queridos amigos. ¿Desde qué momento? Y desde el momento en que él ya
está naciendo incluso en el seno de su propia madre, como anuncia la venida del precursor, salta de alegría en el seno de su propia madre, con el saludo, con el encuentro, ¿verdad? Con el Mesías. Y esto, por ejemplo, es la misión esencial y fundamental de Juan el Bautista de anunciar y demostrar el camino. Ahí está el Mesías. Hay tantas características, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vida plena. Habe vida plena cojisejina peñan de yara o guaje peñan de coebe o guaje allí bañan de abuitepe a iñan de arubila pe guatabana con amba y con ala pe yapobana. Queridos amigos, la misma presencia de Juan el Bautista es la que provoca ¿qué cosa? Que la gente se pregunte sobre la misma vida de Dios que está pasando en medio de nuestra comunidad, a través de Juan el Bautista. Esta es otra característica esencial. Es decir, para aplicación de nuestra vida, mi presencia en medio de mi comunidad, ¿será que interpela, le llama la atención a los demás para decir, a ver si estoy haciendo bien mi vida, si soy un verdadero profeta para los demás? Esto es esencial. Y entonces, queridos amigos, esto nos va a ayudar para que nosotros también, como Juan el Bautista, miren que dice que él vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. ¿Esto qué quiere decir, queridos amigos? Nos llama a una verdadera contemplación profunda. Diga tú entonces la sarambi, cueveñañe, perunte, pecha, ayagüero, sapucay, ayae, cualquier cosa, no ser improvisados. Recuerden que hay muchas de estas desviaciones, lastimosamente. Estamos en la protestante, la secta cuera lleva, pum, 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 pum. Acuérdate más, ya pechan una semana, o le y mío pepe, allá gente la profeta, gente la pastor o lo que sea. Entonces no hay que improvisar, hay que verdaderamente hacer, queridos hermanos, un camino de encuentro comunitario, porque si nosotros comenzamos a dividir a la comunidad, ese ya es el signo de que nosotros no estamos caminando en la comunión de lo que la Biblia, la palabra de Dios nos pide, para que todos sean uno. Ya dividí. No, pesa, porque share cóbete, como dice Pablo, ni si viene un ángel a decirles que tienen que hacer este camino, si no apunta hacia la comunidad y si no apunta hacia la unidad de esta comunidad, peate guasúa lleva, ya ñon tende janguaya y copa janguaya ñon 10, entonces quiere decir, él dice la palabra anatema, sea maldito eso, vea, lleva. Así es que ese yo que fuera ñamañá que haya saque, lo que Juan el Bautista nos dice aquí, que él estaba en los lugares desiertos, quiere decir que entra en una contemplación profunda. Contemplar, entender, saber lo que Dios quiere, para que podamos después, entendiendo la voluntad de Dios, también ayudar a vivir en la unidad. Nuestro Papa ahora León XIV insiste y justamente para que todos sean uno. Ese es su lema, se nota, episcopal y por lo tanto también de su papado. Que todos sean uno. Y intente llevar la ñagendumí coñan de yarañe, a pella bella ya poa lleva peñan de yara yerurejay de buscar la unidad, buscar justamente en esta característica de Juan el Bautista, de anunciar, de denunciar, pero sobre todo antes de hacer todo esto, contemplar, encontrar a Cristo para, dice, que podamos después, el día en que el Señor nos llame, manifestarnos a nuestra familia, a nuestra nación, a nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea.